Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Belkis Sánchez. Miércoles 19 de julio del 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de lo más destacado hasta esta hora. La tarde de este martes, el Consejo de Administración Legislativa CAL archivó la solicitud de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tras el análisis, el CAL consideró que las pruebas presentadas por el denunciante Roberto Gómez no cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Tras más de 2 horas de sesión y con 5 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Administración Legislativa CAL archivó el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Según el titular del Legislativo, José Serrano, las pruebas no estarían armonizadas con los requisitos que establece el artículo 129 de la Constitución. Esto es, si es que el vicepresidente de la República ha cometido o existen indicios de haber cometido un delito contra la administración pública, es decir, delitos de cohecho, delitos de concusión, de peculado, o se ha cometido o existen indicios de haber cometido delitos de tortura, genocidio o delitos contra la seguridad del Estado, ha verificado efectivamente, luego de 3 días de prórroga que entregó al peticionario de esta solicitud, que fue el asambleísta Roberto Gómez, ha verificado si es que se completó el cumplimiento de esos requisitos y ha determinado que en efecto no se completaron esos requisitos. Además, el presidente Serrano agregó que una de las pruebas presentadas por el solicitante del juicio político, Roberto Gómez, con respecto al laudo arbitral del caso Caminosca, se encuentra en apelación. Se trata de un documento reservado y es confidencial en los Estados Unidos. La única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. Por su parte, desde la bancada de oposición, el asambleísta Roberto Gómez del Movimiento Creo se pronunció frente a dicha resolución. La solicitud presentada para iniciar el juicio político cumplió con todas las formalidades que exige la ley. Por lo tanto, era el deber de los miembros del CAL dar paso a la siguiente instancia del juicio político, que era la Corte Constitucional. Además, el legislador Gómez anunció que una vez recibida la notificación formal del CAL, definirán nuevas acciones desde su movimiento. No obstante de dichos criterios, el presidente de la Asamblea recalcó que de presentarse otra acción de fiscalización o juicio político con pruebas suficientes en cumplimiento de la ley, en contra del vicepresidente o de otra autoridad, el CAL dará paso a dichas solicitudes. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y la decisión adoptada por la mayoría del CAL en torno al archivo de la solicitud de juicio político contra el segundo mandatario generó nuevas reacciones. Nuestra compañera María Fernanda Medina nos amplía la información. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, ayer el CAL resolvió archivar la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, la legisladora Soledad. Buen día. Asambleísta, muy buenas tardes. Queremos consultarle un poco luego de este archivo de la solicitud del juicio político. ¿Cuál es su lectura con respecto a esto? Se han dado diferentes reacciones en torno a este tema, pero queremos saber cuál es su lectura. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, que ha triunfado la justicia, ha triunfado pues el Estado de Derecho en el Ecuador. No estamos en un estado de opinión, podemos tener diferentes opiniones. La justicia está procesando las denuncias, en este caso, el caso Caminosca, que es uno de los que se ha generado el día de ayer, pero fundamentalmente en la Asamblea hemos actuado en el marco normativo, respetando el 129 de la Constitución, respetando el artículo
86, 87 y 88 de la Ley de la Función Legislativa, y por lo tanto no hemos podido verificar que todos los requisitos que requieren la ley sean incorporados en esta solicitud. Lo que procedía era el archivo de este juicio político y pues vamos al debate, obviamente, de estos temas más allá de los requisitos legales que no se cumplieron, sino aquellos temas éticos también. No se puede generar a través de, por ejemplo, recortes de prensa, mentir, vulnerar la honra de las personas y querer incriminar sin ninguna prueba a un vicepresidente de la República. En todo caso, usted se refiere un poco a este laudo procesal que tiene que ver con el caso Kaminowska, que se decían que estas pruebas eran ilegales, y no solamente esa opinión venía por parte del lado oficialismo, sino también de la oposición asambleísta. Así es, la oposición lo ha reconocido. Este laudo arbitral del tema Kaminowska no solamente es un tema reservado y es un tema confidencial, sino que nos preguntamos cómo se obtuvieron presuntamente de manera ilegal, y aquí realmente es importantísimo que la ciudadanía sepa que a pesar de que esto tiene este viso de ilegalidad, y lo señala claramente el artículo 76 de la Constitución, que no tendría validez jurídica, no incrimina al vicepresidente, y esto lo ha señalado el mismo asambleísta Luis Fernando Torres, que este documento no señala ningún tipo de responsabilidad ni incrimina al vicepresidente de la República. Muchísimas gracias, asambleístas. Son las opiniones de la integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, Soledad Buendía. También les recordamos que desde la bancada de Creo sostienen que van a esperar la notificación formal del CAL para renovar nuevas acciones con respecto a este tema. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por ese reporte. La Comisión de Fiscalización recibió esta mañana a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, quien explicó las acciones que emprende el organismo que dirige en la lucha contra la corrupción. Karel Sack estuvo en la sesión y nos tiene un informe. Adelante. Gracias, buenas tardes. La tarde de este miércoles, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González, quien explicó cómo se está luchando contra la corrupción desde el organismo que dirige. En la pregunta del asambleísta Homero Castañer, donde consulta o pregunta, ¿recibió usted alguna llamada, visita o documento para influir en la reelección del Contralor Poli? Pues yo rechazo esta pregunta rotundamente. Soy pobre, soy mujer, soy afro, pero soy una mujer digna que ha vivido siempre de mi trabajo, producto de cada responsabilidad que he asumido, como lo hago ahora en el Consejo de Participación. Por su parte, el asambleísta Raúl Tello, miembro de dicha mesa legislativa, criticó la labor de dicho consejo y resaltó que no se está luchando en contra de la corrupción. La expectativa particular, personal que yo tengo, prácticamente es ninguna, porque lo único que han acudido determinados funcionarios de las funciones de control, tanto a la Comisión de Fiscalización como a la Asamblea Nacional, ha sido en la perspectiva de ganarse los aplausos, en la perspectiva de decir de que todo está una maravilla. A su vez, el legislador Hermuy Calle afirmó que tras lo ocurrido con el ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, quedan lecciones que el país debe aprender. Hay que aprender la lección y hay que desarrollar una nueva propuesta. Seguramente tenga que ser una normativa diferente para elegir al Contralor, no sé, podría elegirse como se elige a los asambleístas, como se elige a las demás dignidades de elección popular. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que las dudas de todos los legisladores estaban relacionadas al proceso de selección de las autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y afirmó que dichos procesos pueden ser perfectibles. La Comisión de Fiscalización es de prioridad que el reglamento que ustedes vayan a implementar sea uno que, como usted ha dicho, contemple aquellos candados necesarios. Podría mencionarse, obviamente, que habría que ver la aplicabilidad de la ley de paraísos fiscales, recordar que la consulta establece a partir de un año de la votación del pueblo ecuatoriano entrará en vigencia la aplicación de la norma. No sé si es que habría que contemplar eso también, habría ya ahí una discusión más de orden jurídico y de aplicabilidad de la norma. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por ese informe. El asambleísta Raúl Tello denunció esta mañana presuntos actos de corrupción
cometidos por el alcalde de Quinindé. Sobre eso vamos a informar más adelante. Ahora les contamos que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social continúa con el tratamiento del articulado del Código de Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Durante la sesión, la mesa analizó lo expuesto por Ruth Hidalgo, quien sostiene que es necesario apuntar hacia una reforma que modifique el mecanismo para los concursos de méritos y oposición para la selección y designación de las autoridades de control. Por ello, indicó que en el proyecto en análisis se ha transversalizado el contenido de los decretos ejecutivos 16 y 739 que a su criterio sirvieron para actuar en contra de determinadas organizaciones sociales. Y ahora sí, lo que les comentábamos, el asambleísta Raúl Tello denunció esta mañana presuntos actos de corrupción cometidos por el alcalde de Quinindé. Según el legislador, existe un informe de Contraloría en el que se le acusa al burgomaestre de varios delitos y se dispone su destitución. Sin embargo, afirma que hasta el momento continúa desempeñándose como alcalde de la ciudad. De la destitución de 3 destituciones existentes en contra del alcalde titular y destituido ya por el Consejo Municipal a partir de resoluciones de la Contraloría General del Estado que vienen desde el año 2014. La primera resolución es la 5271 del 19 de diciembre del 2014. Posteriormente, la resolución 6364 del 25 de mayo del 2015 y la resolución número 1 del 1 de agosto del 2016. 3 destituciones y sin embargo, desde las instituciones del Estado se le sigue protegiendo al alcalde Casanova. 25 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal presentados desde el 2015 reposan en la Comisión de Justicia. Son más de 270 artículos a la espera de su análisis. En este contexto, la Mesa Legislativa abocó conocimiento de los temas a tratar, que en su mayoría son de carácter sancionatorio por infracciones de tránsito. La titular de la comisión, Marcela Aguiñaga, detalló cómo será el tratamiento de este grupo de proyectos. Comencemos a revisar las temáticas para poder hacer un solo trabajo. Todas las reformas que se refieren a contravenciones, por ejemplo, y delitos de tránsito, se unan todas ellas, así como también todas las propuestas de violencia intrafamiliar adicionalmente, de manera que el trabajo del equipo técnico asesor también sea un poco más ágil. Invitar también a que sus asesores acompañen también al trabajo del equipo de la comisión, porque como ustedes ven es un trabajo enorme, nos plantea reformar más de 270 artículos y algunas otras preocupaciones que ciertamente hemos manifestado con el equipo asesor. Entre esos, como ustedes saben, revisar cierto ámbito de aplicación de medidas cautelares hoy mismo, cuando son delitos menores, delitos que no son, tan graves. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. El documento deberá ser enviado a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior debatido en el Pleno. Lorena Espinosa nos cuenta más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Con 11 votos, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. El asambleísta Byron Valle indicó que en este documento se incluyen las observaciones recogidas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea y también algunas observaciones como la del ministro de Trabajo al definir la palabra acoso laboral. Bueno, todo tipo de agresión, ¿no? Estamos viendo que sea todo tipo de agresión que de alguna manera genere un ambiente hostil, ¿no?, para el trabajador o para el servidor público, de manera que se pueda también comprobar. Eso es un elemento importante porque no tampoco queremos causar algún problema que por querer subsanar o querer sancionar una actitud o una conducta, vamos también a generar específicamente una ley que sea demasiado generalizada y que mañana o pasado por cualquier llamado de atención el trabajador piensa de que eso también es acoso laboral, ¿no?
De su parte, el asambleísta Roberto Gómez explicó que con esta normativa lo que se pretende y se busca es mejorar el ambiente de trabajo de las diferentes empresas. Para que la ciudadanía tenga un documento que es aplicable, que sirva como norma general para poder contribuir al mejor ambiente laboral posible dentro de los distintos lugares de trabajo o empresas. Asimismo, este proyecto de ley contempla sanciones. El asambleísta Byron Valle explica cuáles son. El objetivo es poner una coerción, una sanción coercitiva que realmente sirva de ejemplo, ¿no? Para que todos nos comprometamos a mantener un buen ambiente de trabajo. Entonces, entre eso está precisamente el visto bueno, ¿no? Ahora la mesa legislativa deberá enviar el documento a la presidencia de la Asamblea para que en lo posterior sea debatido en el Pleno del Parlamento. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, más información. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos con más información, amigos. La actual ley de pesca debe ser actualizada, según el Ejecutivo. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a la ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Catuzca-Drouet, quien reveló que la normativa vigente data de 1974 y no se ajustaría a las realidades de los pescadores artesanales. El proyecto de ley de pesca está bajo análisis en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. El titular de esta mesa legislativa, Ricardo Zambrano, indicó que varios insumos están en revisión. Específicamente de Copisa, en su momento presentó el proyecto el asambleísta Pedro de la Cruz. Hay también una propuesta presentada por quien dirigió el viceministerio de Acuacultura y Pesca, Pilar Proaño. La ministra de Acuacultura y Pesca, Catuzca-Drouet, señaló la necesidad de actualizar la normativa de pesca que data de 1974. Y realmente en la actualidad no se ajusta a, como lo menciono, a la actualidad. Pues indica que la nueva ley de pesca debe establecer la sostenibilidad de recursos, la soberanía alimentaria y el acceso a la tecnología limpia y eficiente. Estamos trabajando con un grupo de abogados. Esperamos tenerla finales del mes de agosto para poder, finales del mes de agosto, mediados del mes de septiembre, ingresarla y presentarla, este borrador, este proyecto de ley, aquí en la Asamblea. Por parte de los asambleístas, Liuba Cuesta, del Movimiento de Gobierno, destacó la necesidad de crear una normativa acorde a los pescadores artesanales. Pero hasta el momento podemos tener la inclusión y la justicia que debemos tener en la normativa y reglamento de una ley que sea para cada uno de estos sectores. El Ministerio de Acuacultura y Pesca se comprometió a remitir por escrito la iniciativa en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos estudia el proyecto de ley de fijación de límites internos del Ecuador y tiene previsto entregar el informe para primer debate el próximo 27 de julio. Por ahora, escucha a delegados provinciales, cantonales y parroquiales. En esta ocasión recibieron al prefecto de la provincia de Pichincha, Gustavo Baroja, quien se refirió al conflicto que mantienen con la provincia de Esmeraldas. Según Baroja, el recinto Simón Bolívar pertenece al cantón San Miguel de los Bancos. ¿No será mejor exigir que las provincias que hemos tenido estos conflictos, porque adicionalmente tengo que decirle, señor presidente, que solucionamos amistosamente el caso de Cotopaxi, donde un canal de riego que estaba en territorio pichinchano, le cedimos el territorio para que sigan utilizando el canal para beneficio de la Tacunga y nos cedió Cotopaxi otro espacio y simplemente firmamos el acuerdo amistoso. Más insumos fueron presentados en la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del tratamiento del proyecto de ley de derechos lingüísticos. Para conocer detalles de las intervenciones, saludamos ahora con Mariela Logroño. Adelante.
Gracias, Belkis. Muy buenas tardes. Hoy la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional retomó el análisis del proyecto de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Para contar con más insumos estuvo presente el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira. Él se refirió a la institucionalidad de los organismos del Estado, pues dijo que es necesario se creen normativas y mecanismos para la inclusión de estos pueblos y nacionalidades. Necesita institucionalidad suficiente. Porque un derecho puede estar en la norma legal, pero si no tiene la institucionalidad que lo promueve, que lo protege, que lo controla, simplemente ese derecho no va a tener nuevamente, no se va a hacer realidad, no va a tener el impacto social. Necesita ser conocido. Las personas que no conocen sus derechos no pueden ejercerlos, no los van a ejercer. Un derecho necesita ser conocido y por lo tanto todo derecho debe ser promocionado. La revalorización de los idiomas y de los derechos lingüísticos fue el pedido en cambio del biólogo Carlos Cabezas, quien sostuvo que en esta normativa no se especifica claramente a estos grupos, como por ejemplo a los afrodescendientes. Nosotros también tenemos una riqueza lingüística y que vamos a proponer que sea incluida. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar lo que tenemos y quien dista de que a futuro podamos recuperar nuestras lenguas originarias. Cabe destacar que estas propuestas y observaciones serán analizadas en el marco de la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Hasta aquí la información desde la Comisión de Derechos Colectivos. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por ese reporte. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre estableció su plan de trabajo para los próximos 2 años. Los asambleístas deberán desarrollar actividades vinculadas a la soberanía alimentaria. Además de dicha agenda, podrían surgir nuevas iniciativas de proyectos de ley y reformas a las normas vigentes. Legislación y política de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, agricultura familiar, cambio climático y desarrollo rural, alimentación y salud y cadena de sustentabilidad de alimentos son algunos de los temas que marcarán la agenda del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre durante los 2 próximos años. En ese tiempo, cada integrante del Frente tendrá una tarea puntual que aborde de manera integral la alimentación. Es así que la asambleísta Gabriela Rivadeneira dictará la próxima semana una charla sobre la feminización del agro, tema que dijo ha sido incluido en las leyes de tierras, agua y semillas. También como cuidadora, como guardiana de la semilla para poder precautelar soberanía alimentaria. De su parte, el asambleísta Fernando Burbano se refirió a las cadenas de valor de alimentos sostenibles. Allí manifestó que es fundamental regular la cadena de alimentos e involucrar a los diferentes niveles de gobierno y a la empresa privada. Hay que identificar también estos 2 actores, los asociativos, los particulares que se dedican a la producción de alimentos. Además de la prevención de la pérdida de alimentos y el impulso de acciones para la donación de comestibles que estén próximos a caducar. Que no es la solución del problema de alimento de los más pobres, pero que sí es, digamos, un mecanismo de no mandar estos alimentos a la basura. La asambleísta Rivadeneira explicó también que de los distintos talleres realizados por el Frente Parlamentario se podrán derivar nuevas iniciativas de proyectos legislativos, así como reformas a las leyes actuales. Recordemos que con la Constitución de Montecristi del 2008 tenemos todavía que poner a la vanguardia y actualizar muchísimas de las normativas vigentes del Ecuador. El Frente Parlamentario deberá reunirse en los próximos 6 meses para evaluar y dar seguimiento a las acciones emprendidas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Amigos, a continuación compartimos con ustedes la agenda de actividades para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 15 horas está convocada la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar las iniciativas de fomento artesanal en el país. También para analizar el informe del estado de los proyectos de ley para el desarrollo y fomento artesanal. A las 15 horas sesionará la Comisión de Gobiernos Autónomos, que recibirá a Raúl Muñoz Castillo, secretario técnico del Comité Nacional de Límites Internos. Esto para tratar el proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos de la República del Ecuador. A las 15 horas también la sesión de la Comisión de Régimen Económico, que recibirá aportes y criterios de representantes de diversas instituciones del sector público y privado en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica de optimización y eficiencia de trámites.
A las 15:30 está convocada la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, que ha formulado una invitación al ministro del Trabajo, el señor Raúl Clemente Ledesma Huerta, a fin de que informe sobre las gestiones realizadas o por realizarse con relación a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional el 27 de junio de este año en solidaridad con los migrantes ecuatorianos. En tanto, a las 17 horas está convocada la sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con la lectura y aprobación del informe de segundo debate presentado originalmente como proyecto de ley interpretativa del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Estas las actividades convocadas para esta tarde aquí en la Asamblea Nacional. Amigos, de esta manera finalizamos con esta entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. No olviden nuestros microinformativos y así también la ampliación de toda la información legislativa en TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.